Le dan muchos nombres: la crisis, los años oscuros, la plaga que camina, y también nombres más nuevos y de moda como Guerra Mundial Z o Primera Guerra Z. En lo personal me disgusta ese último título, pues sugiere una inevitable Segunda Guerra Z. Para mí, siempre será la guerra zombie, y aunque algunas personas pueden discutir acerca de la exactitud científica de la palabra zombie, me gustaría invitarlos a encontrar otro término que tenga una aceptación tan universal para las criaturas que estuvieron a punto de provocar nuestra extinción. Zombie sigue siendo una palabra devastadora, con un poder sin igual para conjurar un sinfín de recuerdos y emociones, y son precisamente esos recuerdos y emociones los que forman el tema principal de este libro. Este registro del más grande conflicto en la historia de la humanidad le debe su existencia a un conflicto mucho más pequeño y personal que tuve con la directora de la Comisión de las Naciones Unidas para el reporte posterior a la guerra. Mi trabajo inicial para la comisión no era para nada una tarea realizada por simple amor al arte. Mis gastos de viaje, mi autorización de seguridad, mi ejército de intérpretes, tanto humanos como electrónicos, y también mi pequeño pero invaluable aparato de transcripción activado por voz, el más grande regalo que el digitador más lento del mundo puede desear, todas eran muestras del valor y el respeto que tenía mi trabajo en este proyecto. Es por eso que no necesito expresar la enorme sorpresa que me llevé cuando vi que casi la mitad de ese trabajo había sido omitido del reporte final. Es demasiado personal, dijo la directora durante una de nuestras animadas discusiones. Demasiadas opiniones, demasiados sentimientos. Eso no es lo que nos interesa en este reporte. Necesitamos hechos claros y números, datos que no estén contaminados por el factor humano. Desde luego, tenía razón. El reporte oficial debía ser una recolección de datos claros y concretos, un reporte objetivo, después de que permitiera a las generaciones futuras estudiar los eventos de la década del apocalipsis sin la influencia del factor humano. ¿Pero acaso no es el factor humano lo que nos conecta profundamente con nuestro pasado? ¿Acaso a las generaciones futuras les interesarán más los números y las estadísticas que los recuerdos personales de unos individuos parecidos a ellos? Al excluir el factor humano, no nos estamos desligando emocionalmente de nuestra historia y, que Dios no lo permita, quizá arriesgándonos a repetirla algún día, y a fin de cuentas, ¿no es el factor humano lo único que nos diferencia del enemigo al que ahora nos referimos como los muertos vivientes? Le presenté estas razones, quizá de una manera menos profesional de lo adecuado, a mi jefa, quien después de mi exclamación final de «no podemos dejar morir estas historias», respondió inmediatamente diciendo «entonces no lo hagas, escribe un libro. Todavía tienes todas tus notas y la libertad legal de utilizarlas. ¿Quién te está impidiendo que mantengas estas historias vivas en las páginas de tu obscenidad editada, al que llamarás libro? Sin duda, algunos críticos se ofenderán con el concepto de un libro de vivencias personales editado tan poco tiempo después del fin de las hostilidades. Después de todo, solo han pasado 12 años desde que el Día Va fue declarado en el territorio continental de los Estados Unidos, y menos de una década desde que la última potencia mundial celebró su liberación con el Día de la Victoria China. Dado que muchos consideran que el día VC es el final oficial de la guerra, ¿cómo es posible tener una perspectiva real? En palabras de uno de mis colegas de la ONU, ¿cuándo hemos estado en paz apenas el mismo tiempo que estuvimos en guerra? Es un argumento muy válido y necesita una respuesta. En el caso de esta generación, los que lucharon y sufrieron para darnos esta década de paz, el tiempo es tanto un enemigo como un aliado. Seguro, los años venideros traerán una mayor introspección, agregando una mayor sabiduría a los recuerdos de un mundo maduro en la posguerra. Pero muchos de esos recuerdos ya no existirán, atrapados en unos cuerpos y espíritus demasiado viejos o enfermos como para cosechar los frutos de su victoria. No es ningún secreto que la expectativa de vida global es una mera sombra de lo que era antes de la guerra. Con toda la desnutrición, la polución, la reaparición de enfermedades que se consideraban erradicadas, incluso en los Estados Unidos. A pesar del actual resurgimiento económico y el sistema de seguridad universal en salud, simplemente no hay suficientes recursos para atender todas las secuelas físicas y psicológicas. Es por ese gran enemigo, el tiempo, que decidí prescindir de la posibilidad de una mayor introspección y publiqué los relatos de estos sobrevivientes. A lo mejor en unas cuantas décadas,
Alguien emprenderá la tarea de recolectar las memorias de unos sobrevivientes más viejos y quizá más sabios. Quizá entonces yo sea también uno de ellos. Aunque este es principalmente un libro de relatos, incluye muchos de los detalles tecnológicos, sociales, económicos y demás incluidos en el reporte original enviado a la comisión, ya que están estrechamente relacionados con las historias y las voces registradas en estas páginas. Este libro es de ellos, no mío, y traté de mantenerme como una presencia lo más invisible que me fue posible. Las preguntas mías que aparecen en el texto están allí solo para ilustrar aquellas preguntas que los lectores podrían haberse realizado. He tratado de reservarme cualquier juicio de valor o comentario de cualquier tipo, y si hay algún factor humano que deba ser removido del texto, que sea el mío. Gran Chongqing, Federación Unida de China, en su apogeo antes de la guerra, esta región contaba con una población de más de 35 millones de personas. Ahora, son menos de 50.000. Los fondos para la reconstrucción han llegado tarde a esta parte del país, pues el gobierno se ha concentrado en las áreas costeras de mayor población. No hay una central de energía, ni agua corriente aparte de la del río Yangtze, pero las calles están limpias y el Consejo de Seguridad Local ha evitado cualquier otra epidemia posterior a la guerra. El director del consejo es Quan Jinsu, un médico que, a pesar de su avanzada edad y las heridas de guerra, sigue atendiendo a sus pacientes en casa. La primera epidemia que vi fue en una remota aldea que oficialmente no tenía nombre. Los residentes la llamaban Nuevo Dachan, pero lo hacían más por nostalgia que por cualquier otra razón. Su pueblo natal, el viejo Dachan, había existido desde la era de los Tres Reinos, con granjas, casas, e incluso árboles que tenían cientos de años. Cuando la represa de las Tres Gargantas fue terminada, antes de que las aguas comenzaran a subir, la mayor parte de Dachan fue desmantelada, ladrillo por ladrillo, y reconstruida en un terreno más alto. Sin embargo, aquel nuevo Dachan ya no era un pueblo, sino un patrimonio arquitectónico nacional. Para esos pobres campesinos debió ser una dolorosa ironía ver cómo su pueblo era salvado, para luego tener que ir a visitarlo solo como turistas. Quizá por eso decidieron llamar a aquel pobre asentamiento Nuevo Dachan, para conservar alguna conexión con su tradición, aunque fuese solo a través del nombre. Yo ni siquiera sabía de la existencia de aquel otro Nuevo Dachan, así que podrá imaginarse mi confusión cuando recibí esa llamada. El hospital estaba en silencio. Había sido una noche lenta, a pesar del incremento en los accidentes de tránsito por culpa del alcohol. Las motocicletas se habían vuelto muy populares. Solíamos decir que sus Harley Davidsons mataban a más jóvenes chinos que todos los soldados de la guerra de Corea. En realidad me sentí muy agradecido por una noche tranquila. Estaba cansado, me dolían los pies y la espalda. Me disponía a fumarme un cigarrillo y a mirar el amanecer cuando escuché mi nombre en el altavoz de llamadas. La recepcionista era nueva, y no pude entender muy bien lo que decía. Había un accidente, o una enfermedad. Era una emergencia, eso era claro, y necesitaban ayuda de inmediato. ¿Qué podía decir? Los médicos más jóvenes, esos niños que pensaban que la medicina era solo una manera rápida de llenar la cuenta del banco, no iban a ir a ayudar a unos agricultores solo por buena voluntad. Supongo que en eso todavía soy un revolucionario a la antigua. Nuestro deber es hacernos responsables por el pueblo. Esas palabras todavía significan algo para mí, y traté de recordármelo mientras mi automóvil saltaba y rebotaba sobre una carretera destapada que, aunque el gobierno había prometido pavimentar, nunca lo había cumplido. Pasé unas horas horribles tratando de encontrar el lugar. Oficialmente no existía, y por lo tanto no estaba en ningún mapa. Me perdí en varias ocasiones y tuve que pedirle direcciones a los lugareños, y siempre creían que estaba buscando el pueblo que había sido convertido en museo. Estaba de muy mal humor cuando por fin llegué a una pequeña aglomeración de chozas de techo redondo. Recuerdo haber pensado, más les vale que esto sea grave. Cuando les vi las caras, lamenté haber deseado eso. Había 7, todos acostados en esterillas y casi inconscientes. Los aldeanos los habían llevado al recién construido salón comunal. Las paredes y el piso eran de cemento, aún sin baldosa ni pintura. El aire era frío y húmedo. Con razón están tan enfermos, pensé. Les pregunté a los aldeanos quién había estado cuidando a esa gente. Dijeron que nadie,
que no era seguro, noté que la puerta había sido asegurada desde el exterior. Era obvio que la gente estaba aterrorizada. Hacían muecas de espanto y susurraban entre ellos. Algunos mantenían su distancia y rezaban. Su comportamiento me hizo enojar, no por nada personal, si me entiende, no me enojé con ellos como individuos, sino por lo que representaban para nuestro país. Después de siglos de opresión extranjera, de explotación y humillaciones, al fin estábamos logrando reclamar nuestro lugar como la principal potencia de la humanidad. Éramos el superpoder más rico y con la economía más dinámica del mundo, maestros de todo, desde el espacio exterior hasta el ciberespacio. Estábamos al principio de lo que el mundo había comenzado a llamar, el siglo de la China, y sin embargo parte de nuestra gente seguía viviendo como campesinos ignorantes, tan retrógrados y supersticiosos como las primeras tribus salvajes de Yangzhou. Todavía me encontraba inmerso en mi gran crítica cultural, cuando me arrodillé para revisar a la primera paciente. Tenía fiebre alta, 40 grados centígrados y temblaba violentamente. No podía hablar coherentemente y gemía cada vez que trataba de moverle las extremidades. Tenía una herida en el antebrazo derecho, una mordedura. Cuando la examiné más de cerca, noté que no era de ningún animal. El radio de la mordida y las marcas de los dientes tenían que ser de un niño, o quizá un adolescente. Aunque pensé que esa podía ser la causa de su infección, la herida en sí estaba sorprendentemente limpia. Le pregunté a los aldeanos, de nuevo, quién había estado atendiendo a esas personas. Una vez más, me dijeron que nadie. Sabía que eso no podía ser cierto. La boca humana está repleta de bacterias, peor aún que la del perro más sucio. Si nadie había estado limpiando la herida de aquella mujer, ¿por qué no estaba invadida de pus e infectada? Examiné a los otros 6 pacientes. Todos tenían síntomas similares, todos con heridas parecidas en diversas partes del cuerpo. Le pregunté a un hombre, el más lúcido de todo el grupo, quién o qué les había causado esas heridas. Me dijo que había sucedido cuando habían tratado de controlarlo. ¿Controlar a quién?, pregunté. Encontré a mi paciente 0, tras la puerta con llave de una casa abandonada, al otro lado de la aldea. Tenía 12 años, sus pies y manos estaban atados con correas plásticas para embalaje. Aunque se había arrancado la piel alrededor de las correas, no sangraba. Tampoco había sangre en ninguna de sus otras heridas, ni en las cortadas de sus piernas y brazos, ni en el enorme hoyo en donde alguna vez había estado el dedo gordo de su pie derecho. Se retorcía como un animal, y una mordaza ahogaba sus gemidos. Al principio los aldeanos trataron de retenerme. Me advirtieron que no lo tocara, porque estaba maldito, me los quité de encima y me puse mi mascarilla y mis guantes. La piel del niño estaba tan fría y gris como el piso de cemento en el que estaba tirado. No pude sentir ni su pulso ni los latidos de su corazón. Sus ojos se veían feroces, abiertos de par en par, pero hundidos en sus cuencas. Permanecían fijos en mí como los de un animal de presa. A lo largo de todo el examen se mostró inexplicablemente hostil, tratando de agarrarme con sus manos atadas, y de morderme a través de su mordaza. Sus movimientos eran tan violentos que tuve que llamar a los 2 aldeanos más grandes para que me ayudaran a detenerlo. Al principio no respondieron, y se escondieron tras la puerta como conejos asustados. Les expliqué que no había riesgo de infección si usaban máscaras y guantes como yo. Cuando sacudieron sus cabezas, les grité que era una orden, a pesar de que no tenía la autoridad legal para hacerlo. Eso fue todo lo que necesité. Aquel par de bueyes se arrodillaron a mi lado, uno sosteniendo los pies del niño mientras el otro le agarraba las manos. Traté de tomarle una muestra de sangre, pero solo obtuve un líquido café y viscoso. Mientras sacaba la aguja, el niño comenzó a retorcerse una vez más, ahora con más violencia. Uno de mis ayudantes, el encargado de sostenerle las manos, se dio por vencido al tratar de sostenerlo con sus propias manos, y pensó que quizás sería más seguro apoyarse sobre ellas con las rodillas. El niño se sacudió otra vez y escuché cómo se partía su brazo izquierdo. Los extremos rotos del cúbito y el radio se asomaron a través de su carne grisácea. Aunque el niño no gritó y ni siquiera pareció notarlo, eso fue suficiente para que mis 2 asistentes se pararan de un salto y salieran corriendo del salón. Yo también retrocedí instintivamente algunos pasos. Me sentí un poco avergonzado por eso. He sido médico casi toda mi vida adulta. Fui entrenado y también podría decirse que fui criado por el Ejército de Liberación Popular.
He tratado suficientes heridas de guerra, y he visto la muerte de cerca en más de una ocasión, pero estaba asustado, verdaderamente aterrorizado frente a aquel frágil niño. El niño comenzó a retorcerse y arrastrarse hacia mí con su brazo sacudiéndose en el aire. La piel y el músculo del brazo roto se desgarraron hasta que solo quedó un muñón. Su brazo derecho, ahora libre, seguía atado al antebrazo amputado, y lo arrastraba lentamente por el piso. Salí corriendo, cerrando la puerta a mis espaldas. Traté de recobrar la compostura, de controlar mi temor y mi vergüenza. Mi voz seguía temblando cuando le pregunté a los aldeanos cómo se había infectado el niño. Nadie me respondió. Escuché unos golpes contra la puerta cuando el puño del niño comenzó a golpear con fuerza la frágil madera. Hice todo lo que pude para no saltar de la sorpresa ante aquel sonido. Recé para que ellos no notaran el color que había abandonado mi rostro. Les grité, en parte por temor y en parte por la frustración, que tenían que decirme lo que le había pasado a aquel chico. Una joven se acercó, seguramente era su madre. Podía notarse que había estado llorando por muchos días. Sus ojos estaban hinchados y completamente rojos. Admitió que todo había sucedido cuando el niño y su padre habían estado haciendo pesca lunar, un término que se usaba para describir la búsqueda de tesoros entre las ruinas hundidas por la represa de las Tres Gargantas. Con más de 11.000 aldeas, pueblos, e incluso ciudades enteras abandonadas bajo las aguas, siempre cabía la posibilidad de recuperar algo valioso. Era una práctica muy común en esos días, y también era ilegal. Me explicó que no estaban robando nada, que era su propia aldea, Viejo Dachan, y que solo estaban rescatando algunas reliquias familiares de las casas que no habían sido trasladadas. Siguió repitiendo lo mismo una y otra vez, y tuve que interrumpirla, prometiéndole que no llamaría a la policía. Por fin me explicó que el niño había salido del agua llorando y con una mordedura en el pie. No fue capaz de decir qué le había pasado, porque el agua estaba oscura y llena de lodo. Al padre nunca más lo volvieron a ver. Tomé mi celular y marqué el número del Dr. Guen Kunei, un viejo amigo del ejército que trabajaba en el Instituto de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Chongqing. Intercambiamos algunos saludos y formalidades, discutimos nuestro estado de salud, hablamos de nuestros nietos. Era lo normal. Entonces le hablé de la infección y lo escuché hacer una broma sobre los hábitos de higiene de los campesinos. Traté de reírme con él, pero insistí en que el caso podía ser importante. Casi de mala gana me preguntó cuáles eran los síntomas. Le dije todo. Las mordidas, la fiebre, el niño, el brazo, su cara se endureció de pronto. Dejó de reír. Me pidió que le mostrara los infectados. Volví al salón comunal y pasé la cámara del teléfono sobre cada uno de los pacientes. Me pidió que acercara la cámara a algunas de las heridas. Lo hice, y cuando volví a mirar la pantalla, él ya no estaba allí. Quédate donde estás, dijo, con una voz distante y alejada del teléfono. Anota los nombres de todos los que han tenido contacto con ellos. Inmoviliza a todos los que ya están infectados. Si alguno de ellos entra en coma, evacúa el salón y asegura cualquier salida. Su voz era plana, robótica, como si hubiese ensayado aquel discurso o lo estuviese leyendo de alguna parte. Me preguntó, ¿estás armado? No, ¿por qué habría de estarlo? Respondí. Me dijo que me llamaría de nuevo, otra vez en un tono de solo negocios. Me dijo que haría algunas llamadas y que llegaría ayuda en algunas horas. Llegaron en menos de una hora, 50 hombres en grandes helicópteros, ZK-8A del ejército. Todos llevaban trajes contra contaminación biológica. Dijeron que trabajaban para el Ministerio de Salud. No sé a quién trataban de engañar. Con esa forma de moverse y su arrogancia intimidante, incluso esos campesinos analfabetas podían reconocer a los hombres del Guangbu, el Ministerio de Seguridad Nacional. Su primer objetivo fue el salón comunal. Sacaron a los pacientes en camillas, con sus miembros inmovilizados y mordazas en la boca. Luego fueron por el chico. Lo sacaron en una bolsa negra. Su madre no paraba de llorar mientras ella y todo el resto de la aldea eran reunidos para examinarlos, anotaron sus nombres y les tomaron muestras de sangre. Uno por uno, les quitaron la ropa y los fotografiaron. La última fue una pequeña y marchita anciana. Su cuerpo era delgado y retorcido, su cara surcada por miles de delgadas líneas, y sus pies eran tan pequeños que seguramente habían sido amarrados y deformados cuando era una niña. Sacudía su esquelético puño hacia los doctores gritando: este es su castigo. Es su castigo por lo que hicieron con Fengdu. Se refería a la ciudad de los fantasmas, cuyos templos y altares habían estado dedicados al mundo de los muertos.
Al igual que el viejo Dachan, había sido un desafortunado obstáculo para el siguiente gran salto adelante de China. La habían evacuado, demolido, y luego inundado casi por completo. Nunca he sido una persona supersticiosa y casi nunca me dejo convencer por esas historias que son como opio para el pueblo. Soy un médico, un científico. Creo solo en lo que puedo ver y tocar. Nunca había creído en Fengdu, más que como un engaño para atraer turistas. Por supuesto, las palabras de aquella vieja no tuvieron ningún efecto en mí, pero sí su tono, su furia. Ella había visto suficientes calamidades en su paso por la tierra. Los terratenientes, los japoneses, la terrible pesadilla de la revolución cultural. Ella sabía que estaba a punto de ocurrir otra tormenta, aún a pesar de no tener la educación suficiente para entenderlo. Mi colega, el Dr. Kunei, también lo había comprendido. Arriesgó su propio cuello para advertírmelo y me dio suficiente tiempo para hacer otra llamada más antes de que la gente del supuesto Ministerio de Salud llegara al lugar. Fue algo que dijo, una frase que no había usado en mucho tiempo, desde las pequeñas revueltas fronterizas con la Unión Soviética. Eso había sido en 1969. Estábamos en un búnker subterráneo en nuestro lado del Ussuri, a menos de 1 kilómetro río abajo de Chenbao. Los rusos se disponían a reclamar la isla y su enorme artillería estaba barriendo con nuestras fuerzas. Gu y yo estábamos tratando de remover unos fragmentos de metralla del vientre de un soldado, que debía ser apenas unos años menor que nosotros. Los intestinos del muchacho se habían roto, y su sangre y excrementos manchaban nuestros uniformes. Cada 7 segundos un mortero aterrizaba cerca y teníamos que echarnos sobre su cuerpo para proteger la herida de la tierra que caía, y en cada ocasión quedábamos lo suficientemente cerca de él para escuchar cómo lloraba llamando a su madre. Había otras voces también, saliendo de la oscuridad, cerca de la entrada de nuestro búnker. Voces desesperadas y furiosas que se suponía que no deberían haber llegado a nuestro lado del río. 2 soldados estaban vigilando la entrada del refugio, y uno de ellos gritó, «Spetsnaz», y comenzó a disparar hacia la oscuridad. Podíamos escuchar muchos otros disparos, si eran nuestros o de ellos, no podíamos saberlo. Otro mortero estalló y nos inclinamos sobre el chico moribundo. El rostro de Gu estaba a solo unos pocos centímetros del mío. Gotas de sudor bajaban por su frente. Incluso con la poca luz de una vela de cera, pude ver que estaba pálido y temblaba. Miró al paciente y a la puerta, luego a mí, y de pronto dijo, «No te preocupes, todo va a salir bien». Ahora bien, aquel era un hombre que nunca había dicho nada positivo en toda su vida. Gu era un paranoico, un neurótico terco como una mula. Si le dolía la cabeza, tenía que ser un tumor. Si parecía que iba a llover, entonces decía que se arruinaría la cosecha. Esa era su manera de controlar cualquier situación, su estrategia de toda la vida había sido prepararse para lo peor. Pero allí, cuando la realidad superó cualquiera de sus predicciones más fatalistas, no tuvo más alternativa que darse la vuelta y tomar la dirección opuesta. «No te preocupes, todo va a salir bien». Y por primera vez, todo salió tal y como él dijo. Los rusos no llegaron a cruzar el río, e incluso logramos salvar a nuestro paciente. Durante muchos años después de eso, bromeé con él acerca de lo que había sido necesario para sacarle un poco de optimismo, y él siempre decía que haría falta algo mucho peor para que eso ocurriera de nuevo. Ya éramos un par de ancianos, y algo peor estaba a punto de suceder. Fue justo después de preguntarme si estaba armado. No, le respondí, ¿por qué habría de estarlo? Hubo un corto silencio, y estoy seguro de que alguien más estaba escuchando nuestra conversación. «No te preocupes», dijo. «Todo va a salir bien». En ese momento me di cuenta que aquella no era una infección aislada. Corté la llamada y marqué rápidamente el número de mi hija en Guangzhou. Su esposo trabajaba para Telecom de China y pasaba al menos una semana de cada mes en América. Le dije que sería una buena idea acompañarlo la próxima vez que viajara, y que debía llevarse a mi nieta y quedarse tanto tiempo como les fuera posible. No tuve tiempo de explicarle nada más. Mi señal fue interferida cuando llegó el primero de los helicópteros. Las últimas palabras que pude decirle fueron, «No te preocupes, todo va a salir bien». Kwon Jin-soo fue arrestado por el Ministerio de Seguridad Nacional y encarcelado sin presentar cargos formales. Para cuando logró escapar, el contagio ya se había extendido más allá de la frontera de China. Lhasa, República Popular del Tíbet, la ciudad más poblada del mundo, todavía se está recuperando de las últimas elecciones populares.
Los socialdemócratas derrotaron al partido de Lama en una victoria atronadora, y las calles hierven de rebeldes. Me encontré con Nuri Telebaldi en un concurrido café a un lado de una calle principal. Tenemos que gritar para hacernos oír sobre la multitud eufórica. Antes de la plaga, el contrabando por tierra no era popular. Conseguir los pasaportes, los tiquetes falsos para el bus de turismo, los contactos y la protección al otro lado, todo eso requería mucho dinero. En ese entonces, las únicas rutas lucrativas eran hacia Tailandia y Myanmar. Donde yo vivía, en Kashi, la única opción era hacia las antiguas repúblicas soviéticas. Nadie quería ir allá, y por eso al principio yo no era un chetou. Yo era un importador, pasta de opio, diamantes en bruto, niñas, niños, cualquier cosa de valor que produjeran en esas primitivas excusas de países. La plaga lo cambió todo. De repente nos vimos inundados de ofertas, y no solo de los Liudong Renkou, los desempleados chinos, sino también, como ustedes dicen, de gente de las clases más altas. Tuve profesionales de las ciudades, ganaderos, incluso oficiales de los escalones bajos del gobierno. Eran gente que tenía mucho que perder. No les importaba para dónde iban, solo que tenían que salir. ¿Usted sabía de qué estaban huyendo? Habíamos escuchado los rumores. Incluso habíamos tenido una infección en algún lugar de Kashi. Pero el gobierno lo ocultó todo de inmediato. Sin embargo, nosotros lo sospechábamos, sabíamos que algo no estaba bien. ¿Y el gobierno no trató de detenerlos? Oficialmente sí. Las penas por el contrabando se hicieron más severas, se reforzaron los puntos de control en las fronteras. Incluso ejecutaron a algunos chetou públicamente, para poner un ejemplo. Si no se conoce la historia real, si no la vieron desde nuestro lado, cualquiera pensaría que fueron medidas efectivas. ¿Entonces no lo fueron? Solo digamos que hice rica a mucha gente. Guardias fronterizos, burócratas, policías, incluso alcaldes. Todavía eran buenos tiempos para China, y la mejor manera de honrar la memoria del presidente Mao era ver su cara en la mayor cantidad posible de billetes de 100 yuan. Entonces tuvo mucho éxito. Casi era la ciudad de moda. Creo que el 90%, y quizá más, de todo el tráfico terrestre pasó por allí, e incluso un poco del tráfico aéreo. ¿Tráfico aéreo? Solo un poco. Solo transporté rens en un par de ocasiones, en algunos vuelos de carga Asia, Kazajistán o Rusia. Trabajos pequeños. No era como en Oriente, de Guangdong y Jiangsu, estaban saliendo miles de personas cada semana. ¿Podría hablar un poco más de eso? El tráfico aéreo se volvió un gran negocio en las provincias orientales. Esos eran clientes ricos, que podían comprar paquetes en vuelos de primera clase y visas turísticas. Se bajaban del avión en Londres o en Roma, o incluso en San Francisco, se registraban en el hotel, se iban de paseo por un día, y luego desaparecían. Ahí estaba todo el dinero. Siempre quise dedicarme al transporte aéreo. ¿Pero qué pasaba con la infección? ¿No había riesgo de ser descubiertos? Fue solo más tarde, después de lo que pasó con el vuelo 575. Al principio no había muchos infectados en los vuelos. Si lo estaban, entonces solo sufrían las primeras etapas del contagio. Los chetou del aire eran muy cuidadosos. Si alguien tenía signos de infección avanzada, no los dejaban ni acercar. Tenían que proteger el negocio. La regla de oro era que no se podía engañar a los oficiales de inmigración, sino se podía engañar primero al chetou. Tenían que verse y actuar como personas completamente sanas, e incluso entonces era una carrera contra el tiempo. Antes del vuelo 575, escuché una historia de una pareja, un hombre de negocios con mucho dinero y su esposa. A él lo mordieron. No era una mordida grave, si me entiende, sino una de esas mechas lentas, porque el mordisco no agarró ninguno de los vasos sanguíneos principales. Estoy seguro de que creían que había una cura en Occidente, muchos lo creían. Al parecer, alcanzaron a llegar hasta su cuarto de hotel en París antes de que él colapsara. La esposa trató de llamar a un doctor, pero él no la dejó. Tenía miedo de que los devolvieran. En lugar de eso, él le ordenó que lo abandonara, que se fuera antes de que entrara en coma. Dicen que lo hizo, y después de 2 días de escuchar los gemidos y los golpes, la gente del hotel decidió ignorar el letrero de no molestar y abrieron el cuarto. No estoy seguro de si fue así que comenzó la infección en París, pero tiene sentido. Usted me dice que no llamaron a un doctor, porque tenían miedo de que los deportaran, pero ¿no se suponía que estaban buscando una cura en Occidente? Usted no entiende cómo funciona el corazón de un refugiado, ¿verdad? Esa gente estaba desesperada.
Estaban atrapados entre enfrentar la infección, y ser atrapados y curados por su propio gobierno. Si usted tuviera un ser querido, alguien de la familia, un hijo infectado, y creyera que existe la más mínima esperanza de cura en algún otro país, ¿no haría todo lo que estuviese en su poder para llegar hasta allá? ¿No preferiría creer en esa posibilidad? Entonces la esposa de ese hombre, junto con los otros Rense, simplemente desaparecieron. Siempre había sido así, incluso antes de la infección. Algunos se quedaban con sus familiares, o con amigos. Los más pobres tenían que trabajar para pagar su deuda de refugiado con la mafia china local. La mayoría simplemente se fundían en las zonas marginales de la sociedad en cada país. ¿Las áreas de bajos ingresos? Si así es como le gusta llamarlas. ¿Qué mejor lugar para esconderse que esa parte de la población que nadie quiere ver? ¿Por qué cree que empezaron esas infecciones en los barrios pobres del primer mundo? Se dice que muchos Chetou propagaron el mito de que había una cura en otros países. Algunos. ¿Usted lo hizo? No. ¿Cómo afectó el vuelo 575 el contrabando por aire? Las restricciones se hicieron mayores, pero solo en algunos países. Los Chetou del aire eran cuidadosos, pero también muy recursivos. Tenían un dicho: las casas de todos los hombres ricos tienen siempre una entrada para los sirvientes. ¿Qué quiere decir eso? Si Europa Occidental aumentaba la seguridad, entraban por Europa Oriental. Si los Estados Unidos no los dejaban pasar, entraban por México. Eso hacía que los países ricos se sintieran más seguros, a pesar de que ya estaban infectados dentro de sus fronteras. Yo no soy un experto en eso, recuerde, yo me dedicaba al transporte terrestre, y mis objetivos eran los países de Asia Central. ¿Era más fácil entrar en ellos? Prácticamente nos pedían que entráramos. Esos países estaban en la ruina, y sus oficiales eran tan ignorantes y corruptos que incluso nos ayudaban a conseguir todos los documentos a cambio de una parte de la tarifa. Hasta tenían sus propios Chetou, o como sea que los llamen en su idioma de bárbaros, que trabajaban con nosotros para pasar los Rense a través de las repúblicas soviéticas hasta países como India, Rusia e Irán. Nunca pregunté ni quise saber qué tan lejos llegaban ellos. Mi trabajo terminaba en la frontera. Yo solo les hacía sellar los papeles, marcar sus vehículos, les pagaba a los guardias y me largaba con mi parte. ¿Vio muchos infectados? No al principio. La plaga trabajaba muy rápido. No era como en los viajes por avión. A la gente le tomaba semanas llegar hasta casi, e incluso los casos más lentos, según me han dicho, no duraban más que unos cuantos días. Los clientes infectados se reanimaban en alguna parte del recorrido antes de llegar y eran identificados y recogidos por la policía local. Después, cuando las infestaciones se multiplicaron y la policía ya no pudo contenerlos, comencé a ver un montón de gente infectada en mi ruta. ¿Eran peligrosos? Casi nunca. Usualmente los familiares los tenían amarrados y amordazados. Uno veía algo moviéndose en la parte de atrás de un automóvil, sacudiéndose bajo un montón de ropa o unas sábanas. Se escuchaban golpes en la maleta de los autos, o, mucho después, en cajones de madera con agujeros en la parte de atrás de una camioneta. Agujeros, en verdad no tenían idea de lo que les estaba pasando a sus seres queridos. ¿Usted lo sabía? Para entonces, sí, pero también sabía que tratar de explicárselo a sus familiares era una pérdida de tiempo. Yo solo tomaba el dinero y los ponía en camino. Tuve suerte. Nunca tuve que enfrentar los problemas de los contrabandistas marítimos. ¿Eso era más difícil? Y peligroso. Mis socios de las provincias costeras tenían que vivir con la posibilidad de que algún infectado rompiese sus cadenas y contaminara todo un cargamento. ¿Y qué hacían? He escuchado de varias soluciones. Algunas veces los barcos llegaban hasta alguna costa deshabitada, ya no importaba si era el país de destino o no, podía ser cualquier costa, y descargaban a los Renche infectados en la playa. También oí de algunos capitanes que navegaban hasta alta mar y los arrojaban a todos por la borda. Eso podría explicar esos casos de nadadores y buzos que desaparecían sin rastro, o por qué había gente por todo el mundo diciendo que los veían salir de entre las olas. Al menos yo nunca tuve nada que ver con eso. Pero sí tuve un incidente parecido, uno que me convenció de que ya era hora de retirarme. Encontré este camión, un viejo y destartalado tráiler. Se podían escuchar los gemidos que salían de la parte de atrás. Un montón de puños golpeaban contra el aluminio, tanto que se mecía de un lado para el otro. En la cabina iba un banquero muy rico de Xi'an.
Había conseguido un montón de dinero haciendo préstamos para sacar tarjetas de crédito americanas. Suficiente para llevarse a toda su familia fuera del país. El traje de Armani del tipo estaba arrugado y roto. Tenía arañazos por todo un lado de la cara, y en los ojos tenía ese fuego de locura que estaba comenzando a ver más y más seguido por esos días. Los ojos del chofer eran distintos, se veían como los míos, con la sospecha de que el dinero no iba a servir para nada dentro de muy poco tiempo. Le regalé un billete de 50 y le deseé buena suerte. Eso fue todo lo que pude hacer por él. ¿Hacia dónde iba ese camión? Rumbo a Kirguistán. Meteora, Grecia. Una serie de monasterios están construidos en las empinadas e inaccesibles paredes de roca, con algunos de los edificios soportados por altas y casi verticales columnas. Aunque originalmente era un refugio contra los turcos otomanos, más adelante probó ser un fuerte seguro contra los muertos vivientes. Escaleras construidas después de la guerra, casi todas de metal o madera y fáciles de retirar, indican la reciente afluencia de peregrinos y turistas. Meteora se ha convertido en un objetivo muy popular para ambos grupos en los últimos años. Algunos buscan sabiduría e iluminación espiritual, otros solo buscan una sensación de paz. Stanley McDonald pertenece a este segundo grupo. Un veterano de casi todas las campañas a lo largo y ancho de su nativa Canadá, su primer encuentro con los muertos vivientes fue en una guerra muy diferente, cuando el tercer batallón canadiense de infantería ligera de la princesa Patricia fue desplegado en una operación contra el tráfico de drogas en Kirguistán. Por favor, no nos confunda con esos equipos alfa americanos. Esto fue mucho antes de que esos entraran en operación, antes del pánico, antes de la cuarentena israelí, esto fue antes incluso que el primer contagio reportado en Ciudad del Cabo. Estábamos en las primeras etapas del contagio, antes de que nadie sospechara siquiera lo que estaba a punto de suceder. Nuestra misión era algo completamente convencional, opio y hachís, el principal producto de exportación de los terroristas para el resto del mundo. Eso era lo único que se podía encontrar en esa tierra desolada y llena de rocas. Traficantes, matones y guardaespaldas locales. Era lo único que esperábamos encontrar. Era lo único para lo que estábamos preparados. La entrada a la caverna fue fácil de encontrar. Solo seguimos el rastro de sangre que comenzó en la caravana. De inmediato supimos que algo estaba mal. No había cadáveres. En los enfrentamientos de grupos rivales, siempre dejaban las víctimas tendidas y mutiladas como una advertencia para los demás. Había mucha sangre y pedazos de carne descompuesta, pero los únicos cuerpos que encontramos fueron los de las mulas de carga. Habían sido muertas, sin disparos, por lo que parecía ser una manada de animales. Les habían abierto la panza y estaban cubiertas de heridas y mordiscos. Supusimos que habían sido perros salvajes. Manadas de esas malditas bestias acechaban en los valles, grandes y feroces como lobos árticos. Lo más confuso fue cómo encontramos la mercancía, todavía en las mochilas, o regada alrededor de los cuerpos. Bueno, incluso aunque no fuese por un asunto territorial, aunque se tratara solo una venganza religiosa o tribal, nadie abandona 50 kilos de Bad Brown, opio de primera calidad, unos rifles de asalto en perfecto estado, y los demás trofeos de considerable valor que había, como relojes, reproductores de minidisc, y localizadores de GPS. El rastro de sangre subía por la montaña desde el sitio de la masacre. Mucha sangre. Cualquiera que hubiese perdido tanta no se podría haber levantado de nuevo, pero de alguna manera lo había hecho. No lo habían curado, no había más huellas. Por lo que pudimos ver, ese hombre había corrido, sangrando, y había caído de frente, todavía podíamos ver la huella de su rostro cubierto de sangre sobre la arena. De algún modo, sin ahogarse o desangrarse hasta morir, se había quedado allí tendido por algún tiempo y luego se había levantado y había vuelto a caminar. Las nuevas huellas eran diferentes de las anteriores. Parecía más lento, estaban más juntas. El pie derecho se arrastraba y había perdido su zapato, un viejo y gastado Nike de bota alta. Las huellas estaban salpicadas de algún fluido. No era sangre, no era humano, sino unas gotas de una sustancia negra y viscosa que ninguno de nosotros fue capaz de reconocer. Seguimos ese rastro y las huellas hasta la entrada de la caverna. No hubo fuego a la entrada, ni recepción de ningún tipo. Encontramos la entrada del túnel abierta y sin vigilancia. De inmediato comenzamos a ver cuerpos, hombres muertos por sus propias trampas. Parecía que trataban de... que corrían para escapar.
Más allá, en la primera recámara, vimos evidencias de disparos de un solo bando. Digo de un solo bando porque solo una de las paredes de la caverna estaba cubierta de impactos de armas de fuego. En la pared opuesta estaban los combatientes. Habían sido despedazados. Sus extremidades, sus huesos, habían sido arrancadas y mordisqueadas, algunas todavía sostenían sus armas, como una mano que encontramos con una Makarov todavía entre sus dedos. A la mano le faltaba un dedo y lo encontramos al otro lado del salón, con el cuerpo de un tipo desarmado al que le habían disparado por lo menos 100 veces. Algunos de los disparos le habían volado la tapa de los sesos. El dedo estaba engarzado entre sus dientes. Cada una de las recámaras contaba una historia parecida. Encontramos barricadas destrozadas, armas abandonadas. Encontramos más cuerpos, o pedazos de ellos. Los únicos que habían permanecido casi intactos eran los que habían muerto de disparos en la cabeza. Tenían carne, pedazos de carne fresca y masticada atorada en sus gargantas y estómagos. Las marcas de sangre, las huellas, los casquillos, y los agujeros en las paredes, sugerían que aquella batalla había comenzado en la enfermería. Descubrimos varios catres, todos ensangrentados. Al fondo del salón vimos un cuerpo sin cabeza, supongo que un médico, tirado junto a un catre con las sábanas manchadas y un viejo y gastado Nike de bota alta, del pie izquierdo. El último túnel que revisamos había colapsado al dispararse una carga de demolición que habían puesto como trampa. Una mano sobresalía de entre las rocas. Aún se movía. Reaccioné por instinto y me incliné para agarrar la mano, y sentí cómo me apretaba. Parecía un cepo de acero, casi me fractura los dedos. Traté de retirar mi mano, pero no me soltaba. Tiré más fuerte, apuntalándome con mis piernas. Primero salió un brazo, luego la cabeza, el rostro destrozado con los ojos abiertos y los labios grises, luego la otra mano, agarrándome del brazo y apretándome, luego los hombros. Caí hacia atrás y la mitad superior de esa cosa cayó conmigo. La cadera y todo lo demás seguían atorados bajo las rocas, conectados con el torso superior por una línea de entrañas. Todavía se movía, tratando de arañarme y de llevar mi brazo hasta su boca. Saqué mi arma. El disparo salió hacia arriba, entrando justo por debajo de la quijada y regando sus sesos por el techo. Yo fui el único presente en el túnel cuando sucedió. El único testigo. Exposición a agentes químicos desconocidos. Eso fue lo que me dijeron cuando regresé a Edmonton, eso, o una reacción adversa a las vacunas. También agregaron algo de TEP9 por si acaso. Dijeron que necesitaba un descanso y una evaluación de largo plazo. Evaluación, así la llaman cuando lo hacen los de tu propio lado. Solo le dicen interrogatorio cuando es un enemigo. Te enseñan cómo resistirte al enemigo, cómo cerrar tu mente y tu espíritu. No te enseñan cómo resistirte ante tu propia gente, especialmente si se supone que están tratando de ayudarte a ver la verdad. Ellos no me convencieron, yo mismo lo hice. Quería creerles y dejar que me ayudaran. Yo era un buen soldado, bien entrenado y con experiencia. Sabía lo que podía hacerle a otros seres humanos y lo que ellos podían hacerme a mí. Pensé que estaba listo para cualquier cosa. Mira hacia el valle, con los ojos perdidos. ¿Qué persona cuerda podría haber estado lista para esto? Selva lluviosa del Amazonas, Brasil, me llevan con una venda en los ojos para no revelar la localización de mis anfitriones. Los extranjeros les llaman los Yanomami, la gente salvaje, y no se sabe si fue su naturaleza guerrera o el hecho de que su aldea está suspendida entre los árboles más altos, lo que los ayudó a superar la crisis tan bien, o mejor aún, que los países industrializados. No está muy claro si Fernando Oliveira, el exiliado, el drogadicto hombre blanco de la frontera con el mundo, es un invitado entre ellos, una mascota o un prisionero. Yo todavía era un médico, eso era lo que quería creer. Sí, era rico, y conseguía más dinero todo el tiempo, pero al menos mi fortuna la había conseguido realizando procedimientos médicos necesarios. No vivía cortando y afilando narices de adolescentes, o cosiéndole pintos sudaneses a las vedettes transexuales. Yo era un médico de verdad y ayudaba a la gente, y si eso era tan inmoral ante los ojos hipócritas y egoístas de los países del norte, ¿por qué sus ciudadanos seguían viniendo a buscarme todo el tiempo? El paquete llegó al aeropuerto 1 hora antes que el paciente, empacado en hielo dentro de una nevera portátil de campamento. Los corazones eran extremadamente escasos.
No como los hígados o la piel, y mucho menos como los riñones que, después de que aprobaron la ley de consentimiento implícito, podían conseguirse en cualquier hospital o morgue del país. ¿Lo habían revisado? Para detectar que, al hacer las pruebas de laboratorio, hay que saber específicamente qué es lo que se está buscando. No sabíamos nada sobre la plaga que camina en ese entonces. Solo teníamos los virus normales, hepatitis O, VIH, SIDA, y ni siquiera tuvimos tiempo de hacer las pruebas para esos. ¿Por qué no tenían tiempo? Porque el vuelo venía retrasado. Los órganos no pueden tenerse en hielo para siempre. Ya estábamos apostando más de lo que debíamos con ese tipo. ¿De dónde había salido? China, con seguridad. Mi proveedor despachaba desde Macao. Confiábamos en él. Sus antecedentes eran sólidos. Cuando nos aseguró que el paquete estaba limpio, creí en su palabra. Tenía que hacerlo. Él sabía los riesgos que corríamos, y yo también, lo mismo que el paciente. Muller, aparte de sus problemas cardíacos, sufría de una extremadamente rara dextrocardia con situs inversus. Sus órganos estaban en el lado opuesto a los de una persona normal. El hígado en el lado izquierdo, las arterias cardíacas en el derecho, y así todo lo demás. Puede ver la situación tan particular que enfrentábamos. No podíamos trasplantarle un corazón normal y voltearlo para el otro lado, las cosas no funcionan de esa manera. Necesitábamos un corazón fresco y saludable de un donante con el mismo problema. Aparte de China, en donde más íbamos a correr con tanta suerte. ¿Solo suerte? Y facilidad política. Le dije a mi proveedor lo que necesitaba, le di los detalles, y tan solo 3 semanas después, recibí un email titulado simplemente con la frase: tenemos uno. Entonces usted realizó la operación. Como auxiliar. El doctor Silva fue el que realizó el procedimiento. Era un prestigioso cirujano cardíaco que atendía los casos del hospital israelita, Albert Einstein, de Sao Paulo. Hijo de puta arrogante, aún para ser cardiólogo. Me dolió en el alma tener que trabajar bajo las órdenes de ese imbécil. Me hablaba como si yo fuera un residente de primer año. ¿Pero qué más iba a hacer? Muller necesitaba un corazón nuevo y mi casa de playa necesitaba un jacuzzi. Muller no alcanzó ni a recuperarse de la anestesia. Mientras descansaba en la sala de recuperación, solo unos cuantos minutos después de cerrarlo, comenzaron a aparecer los síntomas. La temperatura, el pulso, los niveles de oxígeno. Estaba muy preocupado, y seguramente logré poner nervioso a mi colega más experimentado. Él me dijo que debía ser una reacción a los medicamentos inmunosupresores, o simplemente una de las complicaciones que podían esperarse en un hombre de 67 años, con sobrepeso, mala salud, y que acababa de pasar por uno de los procedimientos más traumáticos de la medicina moderna. Me sorprendió que no me diera un golpecito en la cabeza para terminar, hijo de puta condescendiente. Me dijo que me fuera a casa, me duchara, durmiera un poco, y que consiguiera 1 o 2 mujeres para relajarme. Él se quedaría a vigilarlo y me llamaría si ocurría algún cambio. Oliveira encoge sus labios en un gesto de enojo, y mastica un puñado de las hojas misteriosas que tiene a su lado. ¿Y qué se supone que debía pensar yo? Quizás sí era por la droga, el Ocate 3. O quizá me estaba preocupando más de la cuenta. Era mi primer trasplante de corazón. ¿Qué sabía yo? De todos modos estaba tan preocupado que lo último que se me ocurrió fue dormir. Así que hice lo que cualquier médico haría si un paciente está sufriendo. Me fui para la ciudad. Bailé, bebí, hice y me hicieron cosas que usted no se imaginaría. Al principio ni siquiera me di cuenta de que lo que estaba vibrando en mis pantalones era mi teléfono. Debió pasar 1 hora hasta que finalmente contesté. Graciela, mi recepcionista, estaba en pánico. Me dijo que Muller había entrado en coma hacía más de 1 hora. Ya estaba subiéndome al auto antes de que ella pudiese terminar esa frase. Estaba a media hora de la clínica, y nos maldije a Silva y a mí mismo durante todo el recorrido. Por supuesto que tenía motivos para preocuparme. Yo tenía la razón. Era una cuestión de orgullo. Incluso si tener la razón me metía en problemas, disfruté el haber comprometido así la reputación de Silva. Al llegar encontré a Graciela tratando de calmar a Rosa, una de mis enfermeras, que estaba histérica. La pobre chica estaba inconsolable. Le di una buena cachetada, eso la calmó un poco, y le pregunté qué estaba pasando. ¿Por qué su uniforme estaba manchado de sangre? ¿Dónde estaba el doctor Silva? ¿Por qué todos los pacientes estaban fuera de sus cuartos? ¿Y qué diablos era ese maldito ruido? Me dijo que Muller había muerto de repente, sin aviso.
Me explicó que habían estado tratando de resucitarlo, y que Germuller había abierto los ojos y había mordido al Dr. Silva en la mano. Estuvieron forcejeando. Rosa trató de ayudarlo, pero estuvo a punto de ser mordida también. Abandonó a Silva, salió corriendo del cuarto, y cerró la puerta con llave. Estuve a punto de reírme. Era ridículo. Quizá Superman había cometido un error y lo había diagnosticado mal, si eso era posible. Quizá el viejo se había levantado, mareado, y había tratado de agarrarse al Dr. Silva para no caerse. Tenía que haber una explicación razonable, pero esa sangre en su uniforme y el sonido ahogado en el cuarto de Germuller. Regresé a mi auto por mi arma, más para calmar a Graciela y a Rosa que por mi propia seguridad. ¿Usted portaba un arma? Vivía en Río. ¿Qué cree que llevaba conmigo? Nada más mi pinto. Volví al cuarto de Germuller y toqué varias veces. No escuché nada. Los llamé a él y a Silva. No respondieron. Había sangre saliendo por debajo de la puerta. Entré y vi que estaba por todo el piso. Silva estaba tirado en una esquina, y Muller estaba arrodillado sobre él con su gorda, pálida y velluda espalda hacia mí. No recuerdo cómo llamé su atención, si acaso lo llamé, dije alguna grosería, o simplemente me quedé allí parado. Muller se volteó, y unos pedazos de carne ensangrentada cayeron de su boca. Algunas de las grapas de acero de su sutura se habían abierto, y un fluido negro y gelatinoso salía de la incisión. Se puso de pie con torpeza, y cojeó lentamente hacia mí. Levanté la pistola y apunté hacia su nuevo corazón. Era una Desert Eagle israelí, grande y lujosa. Precisamente por eso la había comprado. Nunca antes había tenido que dispararla, gracias a Dios. No estaba listo para el retroceso. La bala salió torcida y literalmente le hizo estallar la cabeza. Fue pura suerte, eso es todo. Yo era un idiota con suerte allí parado, con un arma humeante en la mano y un hilo de orina bajándome por la pierna. Esta vez fue mi turno de recibir varias cachetadas de parte de Graciela, hasta que por fin recuperé el sentido y llamé a la policía. ¿Lo arrestaron? ¿Está loco? Ellos también eran socios míos. ¿Cómo cree que conseguía los órganos en el mercado local? ¿Cómo cree que pude ocuparme de todo ese asunto? Son buenos en eso. Me ayudaron a explicarle a mis otros pacientes que un asesino de mente había entrado a la clínica y había matado a Germuller y al Dr. Silva. También se aseguraron de que ninguno de los empleados dijera nada para contradecir esa historia. ¿Y los cuerpos? Registraron a Silva como la víctima sin identificar de un posible robo de auto. No sé dónde dejaron en cuerpo. Seguro en alguna chabola en la Ciudad de Dios, y seguramente le pusieron drogas en los bolsillos para hacer la historia más creíble. Espero que lo hayan quemado o enterrado muy hondo. ¿Usted cree que él? No lo sé. Su cerebro estaba intacto cuando murió. Si no estaba en una bolsa para cadáveres bien sellada, o si la tierra estaba blanda. ¿Cuánto tiempo podría haberse tardado en salir? ¿Y el señor Muller? No dimos ninguna explicación, ni a su esposa, ni a la embajada de Austria. Solo era otro turista desaparecido que no había tenido cuidado en una ciudad peligrosa. No sé si Frau Muller se creyó la historia, o si trató de investigar. Seguramente nunca se dio cuenta de la suerte que tuvo. ¿Por qué dice que tuvo suerte? ¿Lo dice en serio? ¿Qué habría pasado si no se hubiese reanimado en mi clínica? ¿Qué tal si hubiese alcanzado a regresar a casa? ¿Habría sido posible? Claro que sí, piénselo. Como la infección comenzó por culpa del corazón, el virus tuvo acceso directo a su sistema circulatorio, así que debió llegar al cerebro apenas segundos después de haberse implantado. Piense qué habría pasado si hubiese sido otro órgano, el hígado o un riñón, o incluso una sección de piel. Se habría demorado mucho más, especialmente si el virus hubiese estado presente en concentraciones muy bajas. Pero el donante. Él tampoco debía haberse reanimado cuando le sacaron el corazón. ¿Qué tal si estaba recién infectado? El órgano podría no haber estado saturado por completo. Quizás solo un rastro infinitesimal del virus. Si se pone un órgano así en otro cuerpo, podría tomarle días, semanas incluso, antes de poder llegar hasta el torrente sanguíneo. Para entonces el paciente podría haberse recuperado de la cirugía, y estar feliz y saludable viviendo su vida normal. Pero la persona que removió el órgano. Quizá no sabía lo que tenía entre manos. Yo no lo supe. Todavía estábamos en los primeros días, cuando nadie sabía nada al respecto. Incluso aunque lo supieran, algunos miembros del ejército chino.
¿Quiere hablar de algo inmoral? Muchos años antes del contagio, ellos ganaban millones con los órganos de los prisioneros políticos ejecutados. ¿Usted cree que algo como un simple virus les iba a impedir seguir chupando de esa teta de oro? ¿Pero cómo? Si se retira el órgano justo después de que la víctima muere, incluso mientras todavía está viva, ellos solían hacer eso, usted sabe, remover órganos todavía vivos para garantizar que estuviesen frescos. Luego se empaca en hielo y se envía en el primer avión hacia Río. China era el más grande exportador de órganos humanos del mercado mundial. ¿Quién sabe cuántas córneas infectadas, cuántas glándulas pituitarias? Madre de Dios, cuántos riñones infectados despacharon en el mercado negro. Y estamos hablando solo de los órganos. ¿Quiere que hablemos de los óvulos donados por las prisioneras chinas, el esperma y la sangre? ¿Cree que la inmigración fue la única manera en que la infección se diseminó por el planeta? No todos los primeros infectados en Occidente fueron inmigrantes chinos. ¿Cómo explicar todas esas historias de gente que murió sin razón aparente, y luego revivió sin haber sido mordida? ¿Por qué tantas epidemias comenzaron en los hospitales? Los ilegales chinos no podían ir a los hospitales. ¿Sabe cuántos miles de personas se hicieron un trasplante ilegal en esos años antes del Gran Pánico? Si tan solo el 10% de ellos quedaron infectados, o el 1%. ¿Tiene alguna prueba para esta teoría? No. Pero eso no quiere decir que no pudo pasar. Cuando pienso en todos los trasplantes que realicé, todos esos pacientes de Europa, de los Emiratos Árabes, e incluso los hipócritas de los Estados Unidos. A muy pocos yanquis les interesaba saber de dónde había salido su nuevo páncreas o riñón. Podía ser de un niño de la Ciudad de Dios, o de un estudiante desafortunado en una prisión política de China. No lo sabían y no les importaba. Ustedes solo firmaban sus cheques de viajero, pasaban por el bisturí, y se devolvían para Miami, o Nueva York, o donde fuera. ¿Alguna vez trató de contactar a alguno de esos pacientes, de advertirles? No. Estaba ocupado tratando de recuperarme de un escándalo, de volver a levantar mi reputación, mi clientela, mi cuenta de banco. Quería olvidar todo lo que había pasado, no investigarlo a profundidad. Para cuando me di cuenta del verdadero peligro, ya lo tenía golpeando la puerta de mi casa. Puerto de Bridgetown, Barbados, Federación de las Indias Orientales. Me dijeron que debía esperar un barco alto, aunque las velas del IS Infingo son en realidad 4 turbinas verticales de viento que se levantan desde su esbelto casco de trimarán. Al ver que están conectadas a una batería de PMS, células de energía basadas en una membrana de intercambio de protones que le permiten convertir el agua de mar en electricidad, es fácil entender por qué la I del prefijo IS se refiere a su energía ilimitada. Reconocida como el futuro indiscutible del transporte marítimo, todavía es raro ver un barco con esa tecnología que no lleve la bandera de algún gobierno. El Infingo es de propiedad privada. Jacob Niati es su capitán. Yo nací al mismo tiempo que la Nueva Sudáfrica, después del apartheid. En esos días de euforía, el nuevo gobierno no solo nos prometió una democracia de un voto por cada hombre, sino empleo y vivienda para todo el país. Mi padre creyó que hablaban de algo inmediato. No entendía que esos eran objetivos a largo plazo, que se cumplirían solo después de años, generaciones, de trabajo duro. Él pensó que si abandonábamos la tierra de nuestra tribu y nos mudábamos a la ciudad, habría una casa nueva y un trabajo bien pagado esperándonos al llegar. Mi padre era un hombre sencillo, un jornalero. No puedo culparlo por su falta de educación formal, por su sueño de una vida mejor para su familia. Así que nos establecimos en Calle Lipsa, uno de los 4 poblados principales alrededor de Ciudad El Cabo. Tuvimos una vida de pobreza, humillación y miserias. Esa fue mi niñez. La noche en que sucedió, iba caminando a casa desde la estación del autobús. Eran casi las 5 de la mañana y acababa de salir de mi turno como mesero en el Gifli Days del barrio Victoria. Había sido una buena noche. Las propinas fueron grandes, y las noticias del campeonato de las 3 naciones eran motivo suficiente para que cualquier sudafricano se sintiese como de 3 metros de altura. Los Springboks habían barrido a los All Blacks otra vez. Quizá esos pensamientos me distrajeron al principio, o quizá estaba un poco cansado, pero recuerdo que mi cuerpo reaccionó instintivamente incluso antes de escuchar los primeros disparos. Las balaceras no eran raras, no en mi barrio, y mucho menos en esos días.
Una pistola por cada hombre, ese era el eslogan de mi vida en Calle Lixa. Como un veterano de guerra, uno desarrolla habilidades de supervivencia que parecen casi instintivas. Las mías eran afiladas como una navaja. Me agaché, traté de ver de dónde venía el sonido, y al mismo tiempo busqué la superficie más dura para resguardarme. Casi todas las casas eran chozas improvisadas con pedazos de madera y latas dobladas, o simples láminas de plástico amarradas a unos postes que apenas si se sostenían. El fuego arrasaba con esos tugurios al menos una vez cada año, y las balas pasaban a través de ellos como si no hubiese más que aire. Salí corriendo y me oculté tras una barbería que habían construido usando un contenedor de mercancía del tamaño de un auto grande. No era lo mejor, pero serviría por algunos segundos, lo suficiente para tranquilizarme y esperar a que terminara el tiroteo. Solo que no acabó. Pistolas, escopetas, y ese golpeteo que nunca olvidaré, el ruido que te indica que alguien por ahí tiene un Kalashnikov. Estaba durando demasiado como para ser una simple barrida de una pandilla. Luego siguieron las voces, gritos. Comencé a oler humo. Escuché el sonido de una multitud. Me asomé por una esquina. Docenas de personas, casi todos en pijama, y todos gritando. ¡Corran! ¡Salgan de aquí! Ahí vienen. A mi alrededor comenzaron a encenderse las luces, y a asomarse rostros en todas las chozas. ¿Qué está pasando?, preguntaban. ¿Quién viene? Esos eran los más jóvenes. Los viejos simplemente comenzaron a correr. Tenían un instinto de supervivencia diferente, un instinto que nació cuando ellos eran esclavos dentro de su propio país. En esos días, todo el mundo sabía a quiénes se referían cuando alguien decía ahí vienen, y si ellos venían, lo único que se podía hacer era correr y rezar. ¿Usted salió corriendo? No pude. Mi familia, mi madre y mis 2 hermanas, vivían solo a unas puertas de la estación de radio Siboneyle, justo de donde venía toda esa gente. No estaba pensando con claridad. Fui un estúpido. Debí darme la vuelta, y encontrar un callejón o una calle desierta. Traté de pasar a través de la multitud, empujando en la dirección opuesta. Pensé que podría pasar si me quedaba pegado a las paredes de los tugurios. Me empujaron dentro de uno, contra una de sus paredes de plástico, la cual me envolvió mientras toda la estructura colapsaba sobre mí. Estaba atrapado, no podía respirar. Alguien me pasó por encima y me golpeó la cabeza contra el suelo. Logré liberarme, rodando y revolcándome hasta salir a la calle. Todavía estaba tendido cuando los vi. 10 o 15, unas siluetas frente a los fuegos de las casas incendiadas. No pude ver sus caras, pero sí escuchaba sus gemidos. Se acercaban a mí cojeando, con sus brazos levantados. Me puse en pie, mi cabeza dando vueltas, con dolor por todo mi cuerpo. Comencé a retroceder instintivamente, hasta la puerta de la choza más cercana. Algo me agarró por detrás, tirando del cuello de mi camisa, rasgando la tela. Me di la vuelta, me agaché, y pateé tan fuerte como pude. Era grande, más grande y pesado que yo, por muchos kilos. Un fluido negro se deslizaba por el frente de su camisa blanca. Tenía un cuchillo clavado en el pecho, justo entre 2 costillas y hundido hasta el mango. La tela de mi camisa, que estaba atorada entre sus dientes, cayó al piso cuando volvió a abrir la boca. Gimió y me atacó. Yo traté de esquivarlo. Me agarró por la muñeca. Sentí como crujía, y el dolor recorrió todo mi cuerpo. Caí de rodillas, traté de rodar y quizá derribarlo. Mi otra mano tropezó con una cacerola de metal muy pesada. La agarré y lo golpeé con fuerza. Directo en la cara. Lo golpeé una y otra vez, hundiéndole la cabeza hasta que el hueso se partió y sus sesos se regaron en el suelo. Cayó a un lado. Logré liberarme justo en el momento en que otro de ellos aparecía en la entrada. Esta vez, la débil naturaleza de la construcción fue mi ventaja. Le di una patada a la pared para abrirme paso, saliendo de allí mientras toda la choza se venía abajo. Corrí, sin saber hacia dónde iba. Estaba en una pesadilla de chozas, fuego y manos que pasaban a mi lado tratando de agarrarme. Pasé por entre una choza en la que una mujer estaba escondida. Sus 2 hijos se aferraban a ella, llorando. «Venga conmigo», le dije. «Por favor, venga, tenemos que salir de aquí». Extendí mis manos, acercándome a ella. Se puso delante de los niños, amenazándome con un afilado destornillador. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de terror.
Podía escuchar sus sonidos detrás de mí, tropezando contra las paredes de las chozas, derribándolas a medida que se acercaban. Dejé de hablar en el idioma Xhosa e intenté con el inglés. Por favor, le rogué, tiene que correr. Traté de agarrarla, pero me apuñaló la mano. La dejé allí. No sabía qué más podía hacer. Todavía la recuerdo, algunas veces cuando duermo o cierro los ojos, algunas veces veo a mi madre en su lugar, y en vez de los niños que lloran, veo a mis hermanas. Vi una luz frente a mí, brillando a través de las grietas y los agujeros de las chozas. Corrí tan rápido como pude, tratando de llamar a alguien. Me faltaba el aliento. Pasé a través de la pared de una choza y de pronto me encontré en un espacio abierto. Las luces me cegaban. Sentí algo que chocaba contra mi hombro. Creo que me desmayé antes de llegar al suelo. Desperté en una cama del hospital Grote Schuur. Nunca había estado en un pabellón de recuperación como ese. Estaba todo tan blanco y limpio. Creí que estaba muerto. Estoy seguro que los medicamentos ayudaron con esa sensación. Nunca antes había probado ningún tipo de droga, y ni siquiera había bebido alcohol. No quería terminar como tantas personas de mi barrio, como mi padre. Toda mi vida había tratado de mantenerme limpio, pero la morfina, o lo que sea que me inyectaron, se sentía deliciosa. No me importaba nada más. No me importó cuando me dijeron que la policía me había disparado por error. Vi cómo sacaban a toda prisa al hombre de la cama de al lado, tan pronto como dejó de respirar. No me interesó lo que dijeron sobre un brote de rabia. ¿Quién estaba hablando de eso? No lo sé. Como ya le dije, estaba volando más alto que las estrellas. Solo recuerdo que había voces en el pasillo afuera de la sala, voces que gritaban y discutían. Eso no es rabia. Gritó uno de ellos. La rabia no le hace eso a la gente. Luego, alguien más, sí, bueno, entonces ¿qué diablos sugieres? Tenemos 15 más en el piso de abajo. ¿Quién sabe cuántos más quedan ahí afuera? Es gracioso, repaso esa conversación todo el tiempo en mi cabeza, lo que debería haber pensado, sentido, o hecho. Pasó mucho tiempo hasta que volví a estar sobrio, hasta que desperté y tuve que enfrentar la pesadilla. Tel Aviv, Israel. Jürgen Barnbrun es un apasionado de la comida etíope, y esa es la razón por la que nos reunimos en este restaurante de Falasa. Con su piel de un rosado brillante, y unas cejas blancas y desordenadas que hacen juego con su cabello al estilo Einstein, sería fácil confundirlo con un científico loco o con un profesor universitario. No es ninguno de los dos. Aunque nunca ha reconocido para qué servicio de inteligencia israelí trabajaba, y posiblemente sigue trabajando, en cierto momento de la conversación admite abiertamente que podría referirme a él como un espía. La mayoría de la gente no admite que algo puede pasar sino hasta después de que ha pasado. Eso no es estupidez ni debilidad, es solo la naturaleza humana. No culpo a nadie por no creer. Y no me considero mejor ni más listo que ellos. Supongo que todo se reduce a un simple accidente de nacimiento. Sucede que yo nací dentro de una sociedad que vive con un constante temor a extinguirse. Es parte de nuestra naturaleza, parte de nuestro estado mental, y hemos aprendido a través de muchos errores y ensayos a estar siempre en guardia. El primer aviso que tuve de la peste fue a través de nuestros amigos y clientes en Taiwán. Llamaron a quejarse de nuestro nuevo software de decodificación de mensajes. Aparentemente había presentado fallas al descifrar unos emails de sus fuentes en la República Popular, o al menos los había descifrado tan mal, que el mensaje resultaba incomprensible. Sospeché que el problema no debía estar en el software, sino en los mensajes como tal. Los rojos del continente. Supongo que ya no los llamaban rojos. ¿Pero qué espera de un viejo como yo? Los rojos tenían la mala costumbre de usar muchos tipos diferentes de computadores, de distintos países y generaciones. Antes de sugerirle esa solución a Taipei, pensé que sería una buena idea revisar yo mismo los mensajes. Me sorprendió ver que los caracteres estaban claramente decodificados. Pero el texto tenía que ver con algún tipo de virus que primero eliminaba a la víctima, y luego reanimaba el cadáver como algún tipo de animal furioso y homicida. Por supuesto, no creí que eso fuese literal, especialmente porque unas pocas semanas después, estalló una crisis en el área de Taiwán y todos los mensajes sobre cadáveres reanimados dejaron de llegar.
Sospeché que había una segunda capa de encriptación, un código dentro de otro código. Era un procedimiento normal, que se remontaba incluso a los primeros días de la comunicación humana. Por supuesto que los rojos no podían estar hablando de cadáveres reales. Tenía que ser algún sistema nuevo de armas, o un plan de guerra ultra secreto. Dejé el asunto ahí, y traté de olvidarme de él. Sin embargo, como uno de sus grandes héroes nacionales solía decir, mi sentido arácnido me alertaba. Poco tiempo después, durante la recepción de la boda de mi hija, me encontré hablando con uno de los profesores de mi yerno en la Universidad Hebrea. El tipo era un hablador, y había bebido más de la cuenta. Me dijo que un primo suyo había estado haciendo algún trabajo en Sudáfrica, y le había contado algunas historias sobre golems. ¿Usted conoce la historia del golem? Esa vieja leyenda de un rabino que le dio vida a una estatua inanimada. Mary Shelley se robó esa idea para su libro Frankenstein. Al principio no le dije nada, solo escuché. El tipo siguió hablando acerca de unos golems que no estaban hechos de arcilla, ni eran dóciles y obedientes. Tan pronto como mencionó que eran cadáveres reanimados, le pedí su número. Resultó que su primo había estado en Ciudad del Cabo en una de esas excursiones extremas, creo que era buceo alimentando tiburones. Al parecer, un tiburón le había arrancado un bocado justo del trasero, y por eso se encontraba internado en el hospital Grote Schuur, cuando llegaron las primeras víctimas del poblado de Cayelixa. Él no vio ninguno de esos casos en persona, pero los empleados le contaron suficientes historias como para llenar mi viejo dictáfono. Luego presenté su relato, junto con los emails chinos descifrados, a mis superiores. Fue en ese momento que me vi beneficiado por las particulares circunstancias de nuestra precaria seguridad. Antes, en octubre de 1973, cuando los ataques coordinados de los árabes nos hicieron retroceder casi hasta el Mediterráneo, habíamos tenido todos los informes de inteligencia a nuestra disposición, todas las señales de alerta, y simplemente habíamos dejado caer la bola. Nunca creímos en la posibilidad de un ataque total, coordinado y convencional por parte de varias naciones, y mucho menos durante nuestros días de fiesta más sagrados. Llámelo como quiera, ingenuidad, rigidez, o una imperdonable mentalidad de manada. Imagínese un grupo de gente mirando un mensaje escrito en una pared, y todos felicitándose por haber logrado leer el mensaje correctamente. Pero que detrás de ellos hay un espejo, y solo en el reflejo se puede ver el mensaje verdadero. Nadie está mirando al espejo, porque ninguno cree que es necesario. Bueno, después de que los árabes casi lograron terminar lo que Hitler había empezado, nos dimos cuenta de que no solo era necesario mirar al espejo, sino que eso debía formar parte de nuestra política nacional. Desde 1973 en adelante, si 9 analistas de inteligencia llegaban a la misma conclusión, era obligación del 10º llevarles la contraria. Sin importar qué tan remota o absurda pudiese ser una conclusión, uno siempre debía investigar más a fondo. Si la planta nuclear de un país vecino podía ser usada para fabricar plutonio para armas, uno investigaba. Si se corría el rumor de que algún dictador estaba construyendo un cañón tan grande que podía disparar cápsulas de anthrax a través de países enteros, uno investigaba. Y si existía la más mínima posibilidad de que los muertos estuviesen siendo reanimados como máquinas asesinas sin control, uno investigaba hasta dar con la absoluta verdad. Y eso fue lo que hice, investigué. Al principio no fue fácil. Con China fuera del juego, la crisis en Taiwán había cortado cualquier fuente de inteligencia, me quedaron muy pocos lugares para conseguir información. La mayoría era basura, especialmente la de Internet. Zombies del espacio y el Área 51, ¿cuál es la obsesión que tienen en su país con el Área 51? Después de un tiempo comencé a conseguir datos más útiles. Casos de rabia similares a los de Ciudad del Cabo, el nombre de rabia africana se lo pusieron luego. Descubrí las evaluaciones psicológicas de una tropa de soldados canadienses que habían regresado poco antes desde Kirguistán. Encontré un artículo en el blog de una enfermera brasileña, en el que les contaba a sus amigos sobre el asesinato de un cardiólogo. La mayor parte de mi información salió de la Organización Mundial de la Salud. Las Naciones Unidas son una obra maestra de la burocracia, con miles de fragmentos de información valiosa, enterrados bajo montañas de reportes que nadie lee. Encontré incidentes similares por todo el mundo, todos ellos descartados por medio de otras explicaciones más posibles. Todos esos casos me permitieron formar un único mosaico de esa nueva amenaza.
Los sujetos en cuestión estaban muertos de verdad, eran hostiles, y se estaban esparciendo sin lugar a dudas. También hice un descubrimiento muy esperanzador: cómo eliminarlos. Destruir el cerebro. Hablamos de eso hoy en día como si fuera cosa de magia, como el agua bendita o una bala de plata, pero ¿por qué no sería lógico pensar que destruir el cerebro acabaría con esas criaturas? ¿Acaso no es la mejor manera de eliminarnos a nosotros? ¿Los seres humanos? Sí, ¿no es eso todo lo que somos? Un cerebro que es mantenido con vida por una compleja y vulnerable máquina llamada cuerpo. El cerebro no puede seguir vivo si parte de la máquina es destruida, o por lo menos privada de algunos elementos básicos como comida y oxígeno. Esa es la única diferencia considerable entre nosotros y los muertos vivientes. Sus cerebros no necesitan de todo ese sistema de soporte para vivir, así que es necesario atacar el órgano directamente. Una solución muy simple, pero solo si se conoce el problema. Debido a la velocidad con la que se estaba propagando la plaga, pensé que sería prudente verificar mis datos con los círculos de inteligencia extranjeros. Paul Knight había sido mi amigo por muchos años, desde que trabajamos juntos en Entebbe. La idea de usar una copia del Mercedes negro de Amin fue suya. Paul había dejado de trabajar para el gobierno desde las reformas de su agencia, y se había ido a trabajar con una firma privada de consultoría en Bethesda, Maryland. Cuando llegué hasta su casa, me sorprendió ver que no solo había estado trabajando en el mismo asunto que yo, en su tiempo libre, claro, sino también que su archivo era tan grueso y pesado como el mío. Nos pasamos toda una noche leyendo cada uno los descubrimientos del otro. Ninguno de los dos habló. No creo que ninguno fuese consciente de la presencia del otro, o del mundo a nuestro alrededor, excepto por las palabras que teníamos frente a nuestros ojos. Terminamos de leer casi al mismo tiempo, justo cuando el cielo comenzaba a aclarar por el oriente. Paul pasó la última página, luego me miró y dijo muy convencido: «Esto se ve mal, ¿no?». Asentí. Él también, y luego dijo: «Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto?». Y así fue como se escribió el informe, Warren Brandnach. Desearía que la gente dejara de llamarlo así. Había al menos otros 15 nombres en ese informe: epidemiólogos, agentes de inteligencia, analistas militares, periodistas, incluso un árbitro de la ONU que había estado vigilando las elecciones en Yakarta cuando ocurrieron los primeros casos en Indonesia. Cada uno era un experto o experta en su campo, y todos habían llegado a una conclusión similar antes de que los contactáramos. Nuestro informe tenía menos de 100 páginas. Era conciso, incluía todo lo esencial, y era todo lo que pensamos que había que saber para evitar que la infección se convirtiese en una epidemia. Sé que gran parte del crédito se lo han dado al plan de guerra sudafricano, y eso es justo, pero si más gente hubiese leído nuestro informe y trabajado para hacer realidad sus recomendaciones, ese plan nunca hubiese tenido que existir. Pero algunas personas sí leyeron y creyeron en su informe. Su propio gobierno. Pero fueron muy pocos, y vea lo que eso nos costó.